Hola, ¿qué tal? Aquí Mictlantecutli. Otra historia al atardecer. Esta es la historia, como en los episodios anteriores, seguimos con la saga de la colonia Hidalgo. Esta historia la titulo La Dama de Negro de la colonia Hidalgo. Bien, voy a recordarles. Sé que fue un domingo, porque los domingos nosotros teníamos como más tiempo para estar ahí, en la casa. Eh, es que estoy recordando hace tanto tiempo, esta historia es muy interesante, tiene algo de que me hace recordar cosas fuertes. A veces cambiábamos de roomie, porque había pleitos de que a veces no congeniaban, y cuando yo acababa de llegar, también fui roomie de mi amigo Uriel, y, y estuve un tiempo en esa habitación donde él estaba, yo estuve un tiempo ahí. Y me acuerdo que también en los domingos nos poníamos a hacer nuestros quehaceres y la tarea. Y Uriel, bueno, les platicaré la casa donde vivíamos. Era muy grande, tenía demasiados cuartos, tenía, pues es una casa muy grande, tenía un patio enorme, tenía muchos servicios. Eh, Son cosas que estoy tratando de recordar. Y bueno, esa casa era de los hermanos Garza Rocha y tenía un restaurante en la parte de abajo, en la mera esquina. Era una farmacia y un comedor, un restaurante. Y a un lado estaba la clínica de ellos. Eh, Me acuerdo que Uriel siempre bajaba los domingos porque le gustaba mucho desayunar ahí. Y él estaba comiendo, ¿no? Y yo estaba arriba, era la hora de la comida más o menos. Y recuerdo que subió me interrumpió porque yo estaba haciendo la tarea. Al interrumpirme, pues vi que era una necesidad, algo quería decirme y le digo, ¿qué pasó? Y dice, tienes que venir, no, tienes que venir. Dice, es que no lo vas a poder creer. Y le digo, espérate, tranquilo, dime de qué se trata. O sea, yo estoy ocupado, no puedo bajar así nada más. Y dice, es que es todo lo que a ti te gusta, es como que tienes que verlo. Es que es algo que tienes que ver, dice. Porque sé que a ti es que a ti te gusta saber, investigar y tienes que verlo, dice, por tus propios ojos. Pero tienes que apurarte porque probablemente ya se va. Me imaginé que era una broma, ¿no? Entonces, bueno, le hice caso y ahí él hasta corrió, bajó y ya me iba apurando. No, no, apúrate, ojalá esté. Y entramos a la farmacia que te da al comedor. Y ese comedor tenía una ventana muy grande donde podías ver hacia afuera y veías la calle. Y enfrente de nosotros estaba, sobre esa banqueta, estaba una cabina telefónica que en ese tiempo era muy común de la empresa telefónica, ¿no? Que se usaban tarjetas que se llamaban la Datel, con eso nos comunicamos con nuestros padres, que antes no había los servicios que ahora todo el mundo tiene, como el internet o las aplicaciones que existen, ¿no? Y recuerdo que esa cabina telefónica precisamente, yo la usaba muy frecuentemente porque yo necesitaba muchas veces hablar con mi familia y lo hacía de esa forma. Esa caseta era perfecta porque funcionaba muy bien. Y lo que noté, bueno, el sentarme junto a él, en lo que él terminaba de comer, dice, mira, he estado aquí todo el tiempo que he estado comiendo y esa mujer que está enfrente de nosotros, donde está la caseta telefónica o la cabina telefónica, es muy extraña, dice, y la he estado viendo y no puedo dejar de saber quién es y por qué está así. Fíjate cómo está vestida, me dijo. Y yo pensé que era una tontería, realmente dije, me tuve que bajar, dejar de hacer lo que estaba haciendo para atender eso.
Y bueno, me esperé, traté de ser paciente y me senté un rato. Estaba totalmente incrédulo, no me imaginé que su historia fuera como lo que aconteció. Estaba yo viendo de frente y alcancé a ver a una persona, mujer. Normalmente la caseta telefónica, cuando yo estaba adentro, yo mido 1,73, me quedaba por aquí más o menos. Esta persona casi no cabía en la... Yo calculo que mediría 1,87 de altura. Eh, es una estatura poco usual. En el norte no tanto, pero en el sur tal vez no. En el sur casi no he notado. Pero bueno, independientemente de la altura que tenía, eh, su vestimenta tenía una ropa negra, que no logro describir qué tipo de... Era como un vestido, pero no logro identificar qué tipo de personas llegan a tener ese tipo de vestimenta, porque era un tipo de vestimenta curiosa, extraña. Recuerdo que tenía una como peineta, así como las españolas, que tienen como una base aquí, como un copete, algo de plástico. Y era muy, muy blanca. Y eso era lo anormal que se veía. No se le veían los pies, no se veía si estaba, o sea, sus zapatos no se veía si eran altos, simplemente no se notaban. Y, y recuerdo que estaba como haciendo muchos ademanes con la bocina del teléfono, hacía muchos ademanes. Y me llamó la atención, me dio una curiosidad enorme por saber quién era y qué podía estar hablando, ¿no? Y dije, bueno, es una persona, no voy a juzgar por el simple hecho de cómo se ve, pero de que se veía diferente era muy notorio. Entonces, bueno, le dije, voy a hacer como que voy a hablar por teléfono. Casualmente tenía una tarjeta y fui a simular que yo estaba hablando. Como eran dos cabinas, yo agarré la otra. Justo cuando yo me iba acercando a la cabina, yo empecé a sentir algo extraño. No es sugestión, yo sentí algo extraño, porque ni siquiera le estaba yo viendo, no le había visto bien el rostro, porque ella estaba como agachada mientras hablaba. Y en lo que yo me acerqué a la caseta telefónica, yo empezaba a sentir algo curioso, algo extraño, como energético, no lo puedo describir. Y justo cuando ya estaba por llegar a unos 1 metro, ella alzó la mirada y hablando por teléfono se me quedó viendo con sus ojos. eh, Eran claros, pero no eran ni verdes ni azules, ni eran entre grises. Eran unos ojos muy penetrantes, no parpadearon y sí me intimidó, fue algo así impactante. Y pues simulé que iba yo a hablar por teléfono y ya como que metí la tarjeta, hice todo la simulación para hacer una llamada y recuerdo haber escuchado su voz. Su voz, ahí disculpen por toser, pero bueno, su voz era un idioma que no conozco, no era francés, no era inglés, no era italiano, tampoco alemán, eh, no sé qué idioma era. Y, y estuvo hablando bastante hasta que de repente colgó y pasó junto a mí. O sea, colgó un poco violenta la forma en que lo hizo, colgó con furia y de hecho parecía que estaba enojada y sale a paso veloz. Pasó junto a mí, justo cuando pasó junto a mí sí sentí una energía muy fuerte. No sé ni cómo describirla, pesada, sentí algo extraño. Y cuando volteé ya estaba cruzando la calle. Y supe que si no averiguaba por dónde vivía, me iba a quedar con esa curiosidad por saber qué había pasado toda mi vida. Entonces lo primero que hice es seguirla para saber dónde vivía y así tratar de aclarar el misterio.
Entonces ella empezó a avanzar y yo empecé a ir atrás de la persona en una distancia como de 1 cuadra. Y justo cuando ella llegó a la esquina, yo venía a media cuadra porque yo venía muy rápido. Y recuerdo que ella volteó y me vio, pero no sonreía, simplemente se quedó fija, inerte, inmutable así. Y avanzó, dio la vuelta, se me quedó viendo y siguió avanzando. Pero ya fue más rápido ella. Entonces yo llegué a la esquina y justo cuando yo estaba girando, ella ya había terminado la otra esquina. O sea, fue tan rápido que me sorprendió cómo había llegado hasta la otra esquina si yo apenas estaba dando la vuelta. Eso sí no lo puedo explicar. Aunque hubiera corrido, era muy difícil que llegara. Y ahí donde me di cuenta que sí había algo muy extraño. Pero yo dije, yo necesito saber y voy a ir. Y seguí avanzando y ya llegué al punto en donde empecé a ir un poco más rápido, paso más rápido. Y ella volteaba constantemente y se dio cuenta que yo ya la estaba siguiendo. Y justo cuando llegó a la otra cuadra, pues dio vuelta y ya es donde yo corrí. Me acuerdo que corrí mucho. Y, y fue cuando me alcanzó Uriel. De hecho, me agarró aquí del hombro y me dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿a dónde vas? Y yo, así como que estaba yo como en un trance. Y le digo, sí, es cierto, ¿qué estoy haciendo? Dice, no manches, no te das cuenta que es la muerte, dice. Es la muerte y te está llevando y tú ni siquiera te das cuenta. Te estoy hable y hable, te estoy grite y grite y tú no haces caso. Y te estoy gritando y te tengo que casi agarrar, dice, porque tú no haces caso. Te estoy hablando, vi todo lo que pasó, dice. Vi cuando tú fuiste atrás de ella y hasta corriste. Y dice, pero ¿por qué la estás siguiendo? Porque quiero saber a dónde va y realmente quién es. Y si vive por aquí cerca ya nos aclaramos. Dice, es que no, dice, por algo que no te das cuenta, dice. Eso no es algo bueno, dice. Yo me di cuenta y yo te quería llamar para que vieras y comprobaras que es una persona extraña. Pero yo no te dije que la siguieras. Y es cuando recapacité y luego sí me puse a pensar qué estoy haciendo. Realmente yo no, yo soy una persona que haga eso así de seguir a personas y me quedé, sí es cierto, porque estoy haciendo esto. Y ya nos regresamos y sí sentí como si me estuviera como una especie de encantamiento, por así decirlo, porque no logro entender qué es lo que me motivaba a continuar avanzando y yo no parar y avanzar. O sea, estaba como embrujado. Y eso que yo batallo para creer en este tipo de situaciones, pero yo mismo lo viví y eso es lo interesante. Y se quedó ese misterio y todavía ahorita que estoy contando la historia, recuerdo esa mirada. O sea, era una mirada. ¿Alguna vez alguien ha visto a un gato? ¿Cómo te mira? De una forma fija, sin parpadear, hipnotizante. Y yo recuerdo que le había los ojos. Y no sé si a partir de ahí como que entré en ese estado de trance y empecé a seguirla. Pero ni siquiera recuerdo tener pensamientos. Simplemente fui. Y fue muy extraño. Y hasta la fecha yo no logro entender. Y esto me pasó en esa. Mira, hasta nervioso me pongo. Eso me pasó en la colonia Hidalgo. Es una colonia que recuerdo pues, con nostalgia, pero de que sucedían cosas extrañísimas, sí, sí sucedían. Y se las comparto. Y bueno, es todo por ahora. Estamos al pendientes con nuevas historias. Sale pues, saludos. Hasta luego.